Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Sí, sí, ok. Hola, ¿cómo están? Los niños ya pasaron, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos todos. Bienvenida, qué gusto saludarla. Bienvenidos todos, qué gusto verlos. Bien, pues hoy vamos a continuar con la serie que empezamos algunas semanas atrás, que se titula Dios y el divorcio. Hoy vamos a ver el tema número 2. Hoy vamos a hablar acerca del tema o el título es Jesús y la verdadera interpretación del divorcio. Sí. Y quiero que vayamos a nuestro texto base, es ahí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Vamos a leer versículo 31 y 32. Cuando leamos el texto me acompañan a orar, ¿sí? Ya estamos ahí. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, porque tenemos las instalaciones, Señor, para poder reunirnos, celebrarte y ser expuestos a tu palabra. Señor, ayúdanos, dame la gracia, Padre, para exponer tu consejo y que nuestro corazón esté presto, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, no hay en ninguno de nosotros, Señor, no somos dignos, Señor. No tenemos la capacidad, no tenemos el tamaño siquiera. Eres tú, Señor, y te reconocemos como eso, como nuestro Dios y aquel que provee y sustenta a su iglesia. Así que apelamos a eso, Señor, a lo que tú has de proveer para tu iglesia esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, antes de entrar al tema, a esta segunda enseñanza, quiero que recordemos un poquito en donde nos quedamos la enseñanza pasada, ¿no? De esta miniserie. Y en la enseñanza anterior nos enfocamos principalmente en el carácter de Dios frente al divorcio. Observamos cómo la escritura presenta a Dios como un Dios de pacto, ¿no? Un Dios fiel, fiel a sí mismo, pero ciertamente fiel a su pueblo y que es un Dios que permanece. Vimos cómo el pueblo con Israel revela su naturaleza, precisamente su naturaleza fiel, incluso frente a la infidelidad de su pueblo. Sí. También consideramos textos proféticos como Malaquías, donde Dios declara ese rechazo directo, que ahorita vamos a citar ese texto, ese rechazo directo al divorcio, porque este representa una traición al pacto que él mismo ha establecido. Sí. En otras palabras, bueno, el primer sermón o la primera enseñanza se centró precisamente en quién es Dios y cómo su carácter define la postura respecto al matrimonio y al divorcio. ¿Sí? Ahora, en esta segunda enseñanza, quiero que, bueno, vamos a ver el divorcio desde ángulos contrastantes. Es decir, la perspectiva de Jesús y la perspectiva de la escuela judía en su tiempo. Sí, es decir, qué era lo que en ese momento pensaban y qué era lo que se enseñaba. Sí, y bueno, también algo importante, recuerdan que la primera enseñanza, perdón, hablamos acerca de las instituciones creacionales. ¿Se acuerdan qué eran las instituciones creacionales? Sí, eran aquellas realidades, sí, o principios, fundamentos que Dios había establecido antes de la caída. Sí, como ejemplo, el matrimonio, donde el matrimonio, por ejemplo, es una institución creacional, es decir, donde un hombre o una mujer son unidos por Dios, ¿verdad? Esto fue desde antes de la caída. La familia también es una institución creacional,
Es el primer núcleo de formación y autoridad. El trabajo también es parte del diseño de Dios y no es una consecuencia del pecado. Sí, el gobierno del hombre también para con la tierra, con lo creado, también es una institución creacional. Estas instituciones creacionales tienen ciertas características específicas y es que fueron establecidas antes de la creación, es decir, no nacen en un mundo o no se establecen en el mundo caído, ¿sí? Y ya cuando el pecado había entrado, sino en cuando pues, estaba todo en perfección. Son universales, es decir, aplican en México, en Francia, en China, en todo el mundo hay matrimonio, ¿cierto? En todo el mundo hay trabajo. En todo el mundo el hombre es quien juzga sobre la tierra. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces son universales. Y una de las características también es que reflejan el carácter de Dios. Muestran su orden, su sabiduría, su intención para con la vida humana, el propósito para con ella. Por tanto, todas estas no están sujetas a la manipulación del hombre ni tampoco a la redefinición de esta. ¿A qué voy con esto? A que el matrimonio es una institución creacional. Sí, esto es importante. Entonces, el divorcio no. Ahorita vamos a ir allá, ¿no? Entonces, todas estas, ¿sí? El matrimonio, por supuesto, no es una construcción social. La familia, el matrimonio, el trabajo, aun cuando nos las quieren vender así, no es así, no es una construcción social, no son acuerdos culturales, no son ideas que evolucionan con el tiempo, no son ideas o conceptos que se pueden redefinir según el contexto en el que estamos. No, Dios lo estableció así desde el principio y así se mantendrán hasta que el Señor venga. No va a cambiar. Aunque le pongan el nombre que le pongan y aunque quieran mover lo que quieran mover, siempre existirá este fundamento. Y no va a cambiar, ¿sí? Entonces, esto es importante. Ahora, esto es diseño de Dios y precisamente por eso, cuando el hombre intenta modificarlas, reinterpretarlas o adaptarlas a su conveniencia, pues no las mejora. No las mejora, las distorsiona totalmente. Y ese es el problema que Jesús confronta, ¿no? El hombre toma lo que Dios estableció como permanente y lo convierte en algo negociable. Sí. Y Dios dice, no, así no. Sí. Entonces, desde este punto es donde vamos a ver, ¿no? Esa confrontación de Jesús con esa perspectiva religiosa con el que él se topó en su tiempo, ¿sí? Marcadas por debates rabínicos, interpretaciones por un lado flexibles, ¿no? Con una tendencia a justificar el divorcio bajo argumentos aparentemente bíblicos. Y también por otro lado, quienes se encerraban, ¿no? a ser fieles a la interpretación de la ley, pero al final como una cuestión externa, sin el corazón de lo que realmente significaba esto. Entonces, bueno, pues dicho esto, entrando en el contexto, ¿no? Del tiempo de Jesús, la enseñanza de la ley había sido rodeada de interpretaciones, ¿no? Aunada con tradiciones. De nuevo había debates rabínicos que terminaban distorsionando el sentido original de lo que Dios había establecido. Y recordemos, estamos hablando acerca del divorcio, ¿sí? Entonces, los líderes religiosos habían tomado una concesión legal de la ley, ¿sí? Es decir, una regulación, y la habían convertido en una licencia para su pecado. Sí. La enseñanza pasada hablamos acerca de eso, de la regulación, ¿sí? Entonces, ciertamente conservaba la forma religiosa, ¿sí? Pero perdía el corazón del pacto. Mantenía el ritual, pero estaba vacía en su significado. Entonces, Dios a través de los profetas confrontó repetidamente esa desconexión entre una práctica externa y la realidad interna. Sí.
Y voy a citar algunos textos, pero por ejemplo el profeta Isaías, el Señor hablándole a su pueblo en el capítulo 29, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí Dios denuncia una religiosidad de apariencia. Hay palabras correctas, hay culto, hay lenguaje piadoso, pero el corazón no está rendido. Y es exactamente el mismo problema que Jesús confronta en su tiempo, ¿no? Otro ejemplo, ahí mismo el profeta Isaías en el capítulo 1 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? No me traigan más vana ofrenda, dice el Señor. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Qué fuerte, ¿no? El Señor nos llega a decir así. Y bueno, de nuevo, Dios rechaza sacrificios que Él mismo había instituido. ¿Por qué? Bueno, porque estaban siendo ofrecidos por un pueblo que vivía en injusticia. Sí. Que su corazón no estaba en la ofrenda. No estaba ahí. Hacían solamente lo externo. ¿Sí? Ciertamente la forma estaba presente, pero el corazón estaba alejado de Dios. Sí, que Dios nos guarde, el Señor nos guarde de estar en una condición así, mis amados. ¿No? Porque podemos admirarnos, ¿no? Del pueblo. Ahorita vamos a ver algunos textos y decir: qué bárbaro, que Dios nos guarde. Dios libre nuestro corazón de estar en esta condición. Entonces, el Señor también habla a través del profeta Amós y le dice a su pueblo, ahí en Amós 5, estoy resumiendo, pero esto lo van a encontrar desde el 21 hasta el 24. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, dice el Señor. Quita de mí la multitud de tus cantares, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aquí Dios rechaza incluso la adoración musical, la liturgia. ¿Por qué? Porque no está acompañada de un corazón sincero. Sí. Es religión. Nada más. Sí, no hay transformación. El Señor también hablando a través del profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Esta palabra conocimiento de Dios tiene que ver con experiencia. Una experiencia vívida, no una experiencia religiosa. Dijera el salmista Enrique Iglesias, ¿no? No. Entonces Dios está diciendo: prefiero un corazón alineado conmigo, que me experimente, que me conozca, que me viva, que una vida llena de rituales vacíos. Y tenemos muchos textos como estos, familia. Hay muchos textos. Pero finalmente quiero llegar a uno que es muy directo, puesto que habla de la religiosidad y de la infidelidad para con el Señor, pero esto lo conecta directamente con el matrimonio. Y esto está en Malaquías capítulo 2. Voy a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 16. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Malaquías capítulo 2, versículo 13. Dice: esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, y aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Bueno, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divórciate de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, de nuevo, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Qué fuerte, ¿no? Qué interesante que el Señor amonesta
y hace ver la infidelidad de Dios, su falta de piedad, su religiosidad, pero lo conecta directamente a la relación matrimonial. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro dice, varones, hermanos? Me imagino en la reunión de varones, ¿no? Y en la casa de mi hermano José. Hermanos, no traten mal a sus esposas. La razón por la cual sus oraciones son estorbadas es porque son ásperos con ellas. Qué fuerte. Aquí el contexto de Malaquías dice que el pueblo llora, ora, ofrece sacrificios, pero al mismo tiempo traiciona el pacto matrimonial. Dios rechaza esa adoración. Porque esto es importante. El pacto ciertamente lo hacemos para con nuestra esposa, pero es delante de Dios. Dice el Señor, yo fui testigo de su pacto. Yo fui testigo del pacto que hicieron tú y tu esposa. Así que a mí no me la vengas a contar. Yo estaba. Tú eras, yo era. Tú ibas, yo iba. Sí, sí. Lo más triste de todo, familia, es que el pueblo persistió en esa práctica. Siguió. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente entre 300 y 400 años, el divorcio ya no era visto como una tragedia. E incluso ya habían reinterpretado la ley. Sí. Se había vuelto una práctica común, normalizada y hasta defendida por argumentos bíblicos. Y quiero enfatizar entre comillas, argumentos bíblicos, que ahorita vamos a ver más adelante a detalle. Por eso Jesús entra en este tema dentro del Sermón del Monte y lo hace con una frase que lo cambia todo, familia. Pero yo os digo. Cuando Jesús tiene un pero, pues hay que poner atención, ¿no? Pero yo os digo. Y esta fase de entrada muestra precisamente la autoridad de Cristo, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se está anticipando a la contundente declaración que hace allá en Mateo capítulo 28, ¿sí? Cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿recuerden? Sí. Esta declaración habla precisamente de la supremacía de Cristo, su total autoridad, su poder sobre todo. El apóstol Pablo tiene una carta que la dedica a este tema, que es la carta a los Colosenses. Sí. Ahora, con esta aseveración, Jesús no está anulando la ley, y esto es importante. No está anulando la ley, está corrigiendo la interpretación que le habían dado en ese tiempo a la ley. En otras palabras, Jesús no vino a crear una nueva moralidad matrimonial, sino vino a restaurar el verdadero sentido de la ley de Dios. Esto es importante, la ley de Dios refleja a Dios. Y Dios no tiene problemas con trastorno de personalidad múltiple ni todo ese asunto, no es bipolar. Es decir, su ley no habla en contra de sí mismo. Su ley habla de sí mismo y su ley habla de él, de su amor, de su justicia, de su fidelidad, etc. Sí. Digo porque muchas veces se tiene como la percepción del Dios malo del Antiguo Testamento y el Dios bueno del Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, hay quienes se han atrevido a hablar y decir que así es, ¿no? No es así, es el mismo Dios. Y no es como que el papá sea malo y el hijo es bueno. Es el mismo. Es Él. Sí. Ahora, Jesús no viene a anular la ley. Jesús está corrigiendo la interpretación. Sí. Cuando Jesús dice, pero yo os digo, de nuevo, no está poniéndose por encima de la ley, puesto que Él mismo afirmó que no venía a abrogarla, sino que venía a cumplirla. En ese caso se estaría pegando un balazo en el pie, por así decirlo, ¿no? Pero no así. Lo que Jesús está haciendo está confrontando la interpretación distorsionada que el hombre había construido alrededor de la ley. Sí.
Jesús comienza diciendo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Aquí el Señor está citando Deuteronomio 24. En el sermón pasado vimos este texto. Entonces, aquí hay algo que debemos de entender correctamente. Este pasaje no ordena el divorcio. No está ordenando el divorcio. Describe una práctica existente y está regulando las consecuencias del divorcio. Recuerden esto, familia. Deuteronomio 24 es una regulación. Ya le había dado regularización. Deuteronomio 24 es una regulación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una regulación? El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado lo define así. En términos bíblicos y teológicos, no es un mandato que establezca un ideal, sino una disposición normativa que ordena, limita o encausa una práctica ya existente debido a la realidad del pecado humano. A ver, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es una ley que no expresa el diseño perfecto de Dios, sino que administra una situación imperfecta para evitar un mal mayor. En el caso de Deuteronomio 24, el texto no está instituyendo el divorcio como una voluntad de parte del Señor, sino que está regulando sus consecuencias dentro de una sociedad caída. Es decir, es una concesión por la dureza del corazón. No es un modelo a imitar, de nuevo, no es una ordenanza. Sí. Voy a poner un ejemplo. El gobierno de nuestro país establece leyes para el manejo del alcohol. ¿Sí? O sea, hay leyes para quienes consumen alcohol. Por ejemplo, hay límites de consumo, hay una edad mínima, sanciones por conducir ebrio. Ahora, esas leyes no existen porque el gobierno esté promoviendo el alcohol, ¿cierto? No. Se extienden porque reconocen que la gente bebe, que la gente lo consume. Entonces, ¿qué se busca con esa regulación? Bueno, reducir el daño, proteger a terceros, poner límites al caos, anticiparse de ciertas situaciones según la experiencia ya vivida en ese contexto. Sí. Eso es una regulación. No es el ideal, sino que es un control sobre una realidad imperfecta. Sí. El divorcio no es un mandamiento. Es que Dios dice que si te fue infiel, te tienes que divorciar. No dice eso. No dice eso. Son dos cosas distintas. Sí. Ahora, entendiendo esto, Dios establece que si un hombre decidía despedir a su esposa, sí, aborrecerla, no podía hacerlo de manera arbitraria o informal. Estaba obligado a entregarle un documento legal, una carta de divorcio. Sí, esta será conocida como el Sefer Keritut. Es decir, precisamente es una carta de divorcio, ¿sí? Y este término era muy significativo. ¿Por qué lo cito? Porque la palabra keritut proviene de la raíz hebrea karat, que significa cortar. Sí. Es la misma raíz utilizada para hablar como cortar un pacto. Esta palabra la vemos constantemente en karat berit. Sí. Cortar un pacto, separación. Entonces, esto implica, familia, es decir, para el pueblo esto era importante. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque implica que el divorcio no era visto simplemente como una separación emocional o doméstica, sino era un acto de juicio. Sí. Y tendría que ver precisamente con un acto jurídico violento, de una ruptura de un pacto establecido. No era cualquier cosa. Sí. El término no es un término común. Sí. Entonces, esta carta de divorcio era, repito, no solamente un papel administrativo, era un documento formal que precisamente certificaba que el vínculo matrimonial había sido cortado legalmente y que la mujer quedaba libre del dominio
legal de su esposo. ¿Sí? Sin este documento, la mujer seguía entonces estando sujeta a su marido. Y cualquier relación que ella tuviera, bueno, estaría interpretada como adulterio. Y el adulterio se pagaba con muerte. ¿Sí? Es decir, si a fulanita estaba casado con fulanito y al cabo de un tiempo fulanita la ven con otro fulanito, le dicen, ¿te dio carta de divorcio? No, estás adulterando, eres digna de muerte. Sí. Ahora, esto es importante porque más adelante lo vamos a retomar. Ahora, aquí el hombre no figura. ¿Sí se dan cuenta? Aparentemente. Pero para ellos y su interpretación, pues era la mujer. El hombre tomaba y dejaba a mujeres y para él no había consecuencias. Sí, más adelante vamos a ver eso. Entonces, en el contexto del antiguo cercano oriente, una mujer repudiada sin este documento quedaba en una situación extremadamente vulnerable. Recordemos que no es como en estos tiempos. No era como que la mujer decía, pues yo me empodero, ¿no? Y soy luchona, ¿verdad? Y con mis capacidades voy y saco adelante a mis hijos. No podían. No era así. No era como que iba a un lugar a pedir trabajo y se lo daban. No. No funcionaba así. Necesariamente para poder mantener a sus hijos tenía que estar bajo la cobertura de un hombre. Sí. Entonces, no tenía protección legal, no podía volver a casarse de manera legítima si es que era repudiada sin un acto legal, ¿sí? No podía ser, podía ser acusada de adulterio, quedaba expuesta a la pobreza, a la explotación, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, por eso es que la ley introduce esta carta, ¿sí? Sefer Keritud, como una medida de protección. Si el hombre endurecido va a despedir a su esposa, al menos debe hacerlo de manera que no destruya completamente la vida de esta mujer. Sí. Ahora, sin embargo, aquí es donde surge el problema que Jesús confronta. Lo que Dios dio como una regulación para limitar el daño, los hombres lo transformaron en una herramienta para justificar su pecado. Sí. Lo que era una concesión por la dureza del corazón terminó siendo usado como una licencia para el capricho del hombre, ¿no? Y bueno, así la carta de divorcio pasó a ser de una protección para la mujer a convertirse en un mecanismo que facilitaba el abandono irresponsable del pacto que se hacía delante de Dios. Entonces, contra esta distorsión es que Jesús levanta la voz en Mateo 5. Sí. Ahora, cuando llegamos ahí al siglo I, el texto de Deuteronomio 24 se había convertido en el centro de uno de los debates más intensos del judaísmo. Miren, había por lo menos 6 escuelas rabínicas, pero había 2 más importantes. Y ahorita las vamos a ver. Sí. Pero el punto de tensión estaba en una frase del texto de Deuteronomio 24. Mire, acompáñenme por favor ahí al texto para que puedan entender lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. De Deuteronomio 24:1. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esta frase en hebreo es herbad davar. Sí. Esta expresión desde el punto de vista lingüístico es muy ambigua. Literalmente puede traducirse como desnudez de una cosa o asunto vergonzoso. El problema es que el texto no define con precisión a qué se refiere. ¿Sí? Lo deja en el aire. Y cuando la escritura deja al margen la ambigüedad, pues el corazón del hombre tiende a llenarlo, ¿no? A usarlo a su favor, según su conveniencia. Entonces, eso fue exactamente lo que ocurrió. Esa ambigüedad dio origen a 2 grandes corrientes de interpretación dentro del judaísmo del Segundo Templo. Las 2 reclamaban que estaban siendo fieles a la ley. Por un lado, tenemos la escuela de Hillel. Sí.
Hillel tenía una interpretación en cuanto a esto más liberal. Sí. La escuela de Hillel interpretaba esta expresión, alguna cosa indecente, de manera separada. Es decir, ellos usaban, recuerden, son dos palabras, ¿no? Erbab, dabar. Ellos separaban esto y ellos decían que en este caso Erbab era una cuestión de indecencia, pero dabar era un asunto o alguna cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto ampliaba todavía más el significado, ¿sí? O sea, esto generó que la interpretación fuera mucho más flexible. Alguna cosa indecente podía abarcar prácticamente cualquier motivo que causara desagrado en el hombre. Lo que sea, casi cualquier cosa para justificar el divorcio. El criterio ya se volvía subjetivo, ya dependía del marido. El estándar dejaba de ser moral y se volvía un asunto personal, ya una cuestión de gustos. Sí. Ahora, históricamente incluso se registran ejemplos donde esta postura permitía el divorcio por razones tribales, como si no le gustaba cómo cocinaba. Nos casamos, no me gustó tu comida y bye. Tan buenos que saben los huevitos salados el primer año, ¿verdad? Bueno, si no le, ¿verdad? Si no le gusta cómo cocina, bye. Por ejemplo, otra de las cosas que está registrado en cuanto a esta escuela, si no le agradaba el tono de voz, finito, next, sí. Dicen que 3 de cada 2. O simplemente por perder el favor del marido. Ya no me gustaste. Buscaban una excusa. Sí. Y ahora imagínese en ese contexto la mujer pues estaba totalmente condicionada porque las implicaciones para ella eran terribles. Sí, buscaban constantemente el agrado de su marido, pero no con la motivación correcta, sino con temor, con miedo a quedar sola, a quedar expuesta, a ser abandonada. Sí, era terrible. Era terrible. Y ese es el punto crítico, ¿no? Es decir, la interpretación de Hillel no negaba el texto, pero lo expandía más allá de una intención original. Es decir, toma la ambigüedad textual y la convierte en una puerta abierta. Y al hacerlo, pues transforma una regulación a una licencia. Tengo el respaldo de la palabra. Al final era una interpretación rabínica. Sí. Pero eso cuando el criterio familia deja de ser objetivo, y eso es importante como matrimonio, y pasa a ser subjetivo, el pacto pierde su peso. O sea, ¿a qué voy con esto? Si nuestro matrimonio no camina bajo propósito y camina con base a mis necesidades personales, bueno, mi matrimonio está en la cuerda floja. Porque el matrimonio debe de caminar bajo propósito divino. No hay de otra. Sí. El matrimonio, familia, en el momento que deja de ser así, pues ya deja de ser una unión establecida por Dios y se convierte en una relación sostenida por la conveniencia o por la necesidad personal. Y temo decir, pero puede haber matrimonios dentro de las iglesias que dicen, no me divorcio porque me voy a ir al infierno. Por el temor. Ahora sí que la misma motivación que las mujeres en ese entonces, ¿no? Y sí, y aguanto, ¿verdad? Al que tengo un lado, a la que tengo un lado, pero no por amor, sino por temor, por consecuencia. Pero eso no honra el matrimonio el cual Dios estableció. Eso no es, ese no es el matrimonio que Dios demanda que tengamos. Sí. Entonces, pues en una cultura donde el hombre tenía la autoridad legal para divorciarse, pues esta interpretación dejaba a la mujer en una posición extremadamente vulnerable. Bastaba con que el marido ya no le encontrara pues, cierta gracia en ella para romper el vínculo, ¿no? Por eso, aunque esta escuela
era muy fuerte, o sea, era muy fuerte. Hillel, hay muchos escritos de él, es un rabino muy, muy reconocido. Eh, Sin embargo, aun cuando ellos decían abrazar la fidelidad de la ley, bueno, en la práctica terminaban debilitando el pacto del matrimonio. Entonces, no lo protegía, no resguardaba, sino lo hacía frágil. No lo afirmaba como pacto, perdón, sino lo trataba como un contrato. Y eso es exactamente lo que Jesús está confrontando. Sí, porque Jesús no rechaza una interpretación laxa solamente, sino que expone el problema de fondo. No era solo una mala lectura del texto, era un corazón que buscaba justificarse. Sí, va más allá. Por eso, frente a esta postura, Jesús no entra en un debate técnico, no dice interpretaron mal la palabra, hermanos. Hicieron mal exégesis. No, el Señor se va todavía más profundo. La condición de su corazón. Y con eso elimina subjetividad, ¿verdad? Vuelve o restaura el peso del pacto, vuelve el matrimonio a su origen en la creación. Porque mientras Gilel ciertamente abría la puerta al divorcio por casi cualquier cosa, Jesús intenta, o bueno, en este caso con su doctrina, su enseñanza, cierra la puerta regresando precisamente al principio. No, es a causa de la dureza del corazón. Y había otra escuela, la escuela de Chamaí. ¿Sí? Esta era una interpretación más restrictiva, mucho más fiel al texto. ¿Sí? Es importante entender esto porque la postura de la escuela de Chamaí no era simplemente más estricta, sino que respondía a una lógica hermenéutica bien definida dentro del judaísmo del Segundo Templo. Sí, era mucho más pura en cuanto a la interpretación y también al acercarse al texto. La escuela de Chamaí interpretaba la expresión Erbat Davar de Deuteronomio 24 como una unidad conceptual. Es decir, no separaba la indecencia de la cosa, como lo hacía en este caso la interpretación de Gilel, sino que entendía que la frase completa apuntaba a una indecencia concreta, objetiva, moralmente grave. Es una sola frase, ¿sí? En términos prácticos, esto implicaba que no cualquier cosa justificaba el divorcio. No cualquier desagrado personal tenía el peso legal para separarse de su esposa. Debía existir una transgresión verificable. Sí. Y bueno, y esa transgresión dentro de su marco interpretativo, bueno, estaba relacionada principalmente con la esfera sexual. ¿Sí? Es decir, una violación de la pureza del pacto matrimonial. Ahora, esto es importante porque la ley mosaica, recordemos que el adulterio era castigado con muerte según Levítico 20:10. ¿Sí? Por lo tanto, lo que esta escuela tenía en mente no era necesariamente un adulterio. Es decir, bastaba con cierta evidencia de una inmoralidad, como por ejemplo coqueteo al prójimo, ¿no? Ciertas insinuaciones, pues una mujer que no se daba a respetar, que no se vestía correctamente, ¿sí? Eso, bueno, ya era cuando una mujer era repetida, esto ya lo consideraban como digno de ser repudiado, divorciarse, puesto que no, ciertamente no ha consumado el adulterio como tal, ¿verdad? Es lo que ellos consideraban, pero hay ciertas insinuaciones, hay ciertas prácticas, hay ciertas conductas que son reprobables y que no dignifican el matrimonio. Hasta esas instancias, esa era la interpretación. No necesariamente un adulterio consumado, puesto que el adulterio consumado merecía muerte, no solo divorcio. ¿Sí? Estamos hablando de la interpretación de la escuela, ¿sí? De Chamay. Entonces, Chamay, entonces, aunque no regresa al ideal de Génesis, como lo hizo el Señor, lo mencionábamos en la enseñanza pasada, sí intenta cerrar esa puerta, ¿sí? Por eso se dice que buscaba de alguna manera preservar la santidad del matrimonio. No porque eliminara el divorcio, sino porque hacía excepcional, ¿sí? No lo hacía cotidiano, como en el caso de la escuela de Hillel o la interpretación de Hillel. Ahora, esta postura, aunque más fiel, familia,
seguía operando dentro del marco de Deuteronomio 24. Es decir, dentro de una regulación dada en un contexto de dureza de corazón, no dentro del diseño original de Dios. ¿Sí lo vemos? Aún esta interpretación no gira alrededor del pacto y del amor del matrimonio, sino que el peso era totalmente externo. Y de nuevo, es aquí donde Jesús va más allá. Jesús no entra simplemente a respaldar una escuela sobre otra. No discute únicamente la causa del divorcio, sino que cuestiona la lógica del divorcio como solución. Ese es el asunto, ¿no? En lugar de quedarse en Deuteronomio 24, Jesús regresa a Génesis 2:24. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y esa es la diferencia entre las escuelas de interpretación que estaban cuando Jesús habitó la tierra al verdadero significado de la ley, el cual Jesús le dio. Sí. Shammai ciertamente limita el divorcio, Jesús redefine el matrimonio. Estas escuelas dicen no por cualquier cosa, Jesús dice lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Son cosas distintas, sí, muy diferentes. Entonces, Jesús entra en este debate, pero no simplemente para recoger o para irse de un lado, sino el Señor va mucho más allá de ambos, ¿sí? De nuevo, cuando Jesús dice, pero yo os digo, está haciendo algo muy importante, está ejerciendo autoridad interpretativa, ¿sí? Y en el judaísmo del siglo I, interpretar la ley era tarea suprema de los rabinos. No cualquiera podía hacerlo, pero Jesús habla con una autoridad superior. De hecho, dice la Escritura que era tal autoridad con la que hablaba que los dejaba sin palabras. No. Qué interesante, que en algún momento veremos al Señor hablar, ¿no? Esa es mi esperanza, no estar delante de Él. Pero digo, poder haber experimentado, ¿no?, lo que estos hombres con tal autoridad hablaba, ¿no? Entonces, Jesús no dijo tal rabí dijo, ¿no? O este rabí, ¿no? Él dice, yo os digo. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Yo os digo. Sí. Y eso es importante. Yo os digo. Muchas veces dentro del matrimonio, y aquí es donde quiero empezar a aplicar ciertas cosas, y lo hablo para los matrimonios, ¿no? Vaya. Pero ¿cuántas veces no somos tentados por ciertas situaciones a decir, ya me voy, ya me fui, ya mi mamá me está preparando mi cuarto, mi cama, ¿no? Ya le hablé a mi comadre y me va a hacer un campito. Y a veces hay razones que son muy justificables, sobre todo, y eso es importante, ¿no? Si la vida corre peligro, huye, ¿sí? Hombre o mujer, ya en estos tiempos no solo de un lado, ¿no? Pero estamos hablando, por supuesto, de un matrimonio que dice amar al Señor por ambos lados, ¿no? Un matrimonio que teme al Señor, porque al final ciertamente tememos al Señor, pero seguimos lidiando con esta carne no redimida. Y hay resistencia. Por un lado, al hombre a tomar su lugar, a liderar, ¿sí?, a hacer las cosas como tiene que hacer. Y por otro lado, también la mujer tomar su rol y hacer las cosas que tiene que hacer según lo que el Señor estableció. Pero si nosotros, como hemos aprendido, basamos nuestro matrimonio según lo que nosotros creemos o queremos o sentimos, nuestro matrimonio no va a crecer, y quizás sí no nos vamos a divorciar, pero no vamos a vivir un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que señaló el Señor. Ese era el problema, porque por un lado estaban los que decían otra y otra y otra y no sirven, ¿verdad? Y estaban los otros que decían, pues no me puedo separar de mi esposa, ¿sí?, por temor, pero no la amo. Y cuando digo no la amo, no es que no sienta algo por ella, no hay expresión de amor en nuestra relación, ¿sí?
Y tanto de un lado como del otro, pues está mal. No es el matrimonio el cual el Señor nos pide que nosotros llevemos. Sí. Entonces, Jesús hace una limitación al divorcio. Dice, a causa de porneia, adulterio. Sí. Ahora, el punto central de Jesús no es solo la causa. El punto central es la consecuencia. Sí. Jesús hace una declaración muy fuerte. Dice, el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Y aquí este tema, este punto acerca del divorcio, acerca del adulterio, lo voy a tomar en la siguiente enseñanza. Ya nos vamos a ver más cuestiones prácticas y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, acerca del matrimonio. Ya me voy a ir más a las cuestiones del Nuevo Testamento. Pero yo quiero aquí destacar, por falta de tiempo, pero quiero destacar esta otra parte. Porque recordemos que al principio, todas las cuestiones, es decir, todo lo que implicaba o consecuencias del divorcio, pues tenía que ver con la mujer, era la que afectaba. Y el marido, pues bien, gracias. Pero miren lo que el Señor hace. Sí. Miren lo que el Señor hace. El que repudia a su mujer hace que ella adultere. Esto es bien interesante. Es la única vez en la Escritura en donde una persona es responsable del pecado de otra. Es la única forma y manera, no hay otra. Jesús está culpando a los hombres del pecado de su mujer. Entiéndase que aquí no está hablando de que la mujer estando con él se fue con otro. Está hablando de aquella mujer que fue abandonada. Y que esa mujer se juntó con otra persona y a causa de que el hombre la abandonó, la está haciendo pecar. Qué interesante. No hay ninguna otra parte, ningún otro texto en donde haya una injerencia en que eres responsable del pecado de otro. Sí. Y esto suena medio fuerte, ¿no? Pero es así. Ahora, por eso es importante en el matrimonio hacer las cosas bien, o sea, hacerlo legal. De repente hay quienes dicen, no, pues acabo que la que vale es la iglesia, ¿no? Y todavía no está divorciado o no está divorciada porque es un segundo matrimonio por X o Y, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente enseñanza acerca de esas dobles bodas o más de un casamiento, porque entiendo que hay, ¿no? Existen. Pero no, acabo que con el Señor y sí, y todavía estoy casado con otra persona y me estoy comprometiendo con otra y eso no está bien. Y aquí lo vemos. Eso no está bien. No se puede hacer así. Es pecado. No debe de ser así. Sí. Aquí el Señor cambia completamente la responsabilidad moral. El que repudia a su mujer hace que ella adultere. En la cultura judía del siglo I, el hombre tenía el poder legal del divorcio. Era él quien lo tenía. Sí. Pero Jesús dice algo radical. El problema no es solo el divorcio. El problema es que el hombre expone a la mujer a una vida de pecado social. Si ella vuelve a casarse para sobrevivir, el sistema legal la convierte en adúltera. Ese es el problema. Entonces Jesús afirma, el culpable es el marido que la repudió. ¿Por qué cree que no caía también Jesús? Sí. Jesús lleva la discusión del nivel legal al nivel del corazón. Porque el problema, familia real, no era una cuestión de documento de divorcio. El problema era la dureza del corazón. Moisés permitió la carta de divorcio por causa de esa dureza, pero el reino de Dios llama a algo mayor.
llama a una justicia superior, ¿no? Ahora, no sé si nos damos cuenta, pero los fariseos no preguntaban ¿cómo puedo honrar el matrimonio? ¿Verdad que no preguntaban así? ¿Cómo puedo honrar el matrimonio, Señor? ¿Cómo puedo honrar a mi esposa? ¿Cómo puedo agradar al Señor en mi matrimonio? Esa no fue la pregunta de los fariseos. Sí. ¿Por qué motivo puedo divorciarme? La motivación es otra. Es otra. Me acuerdo mucho de un amigo que dice que cuando estaban adolescentes en grupos de amigos, dice que se reunían y buscaban en la Biblia, ¿sí?, si había algún pecado que podían cometer sin que estuvieran pecando. Y si hacemos esto, ¿no? Pero digo, era un juego. Pero a veces lo llevamos a la realidad, ¿no? ¿Por qué motivo puedo divorciarme? Cuando el corazón quiere pecar, pues siempre encuentra argumentos para hacerlo. Siempre. Y es precisamente lo que Jesús confronta. Sí. Jesús no confrontó a pecadores arrepentidos, confrontó a los religiosos que usaban la escritura para justificar su pecado. Sí. El matrimonio entre creyentes no se sostiene por conveniencia, mis amados. No se sostiene por cómo me siento, cómo te sientes. Ahora, con esto, por favor, no me interpreten mal. No estoy diciendo que no es importante que nos sintamos bien. No estoy diciendo que no es importante que trabajemos en la relación. No estoy hablando de eso. Por eso hablé acerca del amor. Pero entendamos que el matrimonio no gira alrededor de nosotros mismos. Este tiene que ser llevado a través de un propósito. Tiene que caminar bajo el propósito de Dios. Si no, va a colapsar, va a fracasar tarde o temprano. Y podremos estar juntos, pero con motivaciones equivocadas. Entonces, una relación basada en emociones es una relación que refleja infidelidad para con Dios. ¿Sí? Una relación basada en propósito y en obediencia es una relación que manifiesta amor y fidelidad al Señor. Y ese es el desafío para nosotros. Sí. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a quienes estamos casados. Quiero orar por mis hermanos, varones, esposos, para que nos des, Señor, la sabiduría, la fuerza, para poder, Señor, hacer las cosas como tú quieres dentro del matrimonio. A veces culpamos, Señor, a nuestro cónyuge, a nuestra cónyuge de nuestra irresponsabilidad y porque no hacemos lo que tenemos que hacer, Señor. Si hay ese argumento en nuestra mente, Padre, muéstranoslo y que podamos renunciar a él. Al final, que podamos entender que cada uno es responsable de sus acciones y que debemos de responder según el amor y la devoción que te tenemos a ti, Señor. Y por otro lado, Señor, que haya una frescura en nuestro corazón por nuestra esposa, que podamos manifestar nuestro amor por ella y que nos aseguremos, Señor, de que ella se sienta amada, de que ella se sienta segura, de que ella se sienta valorada, cuidada, respetada. Ayúdanos, Señor, como hombres, y aquí voy a generalizar, solemos ser fríos, solemos ser distantes, solemos no comunicarnos de la manera correcta y muchas veces eso nos lleva a tropezar en nuestra relación, a ser fría y distante la relación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como hombres a poder ver
con claridad. Y de nuevo, si estamos caminando, Señor, por ese sendero, muéstranoslo y llévanos al arrepentimiento y ayúdanos, guíanos, por favor, Señor. Y así también quiero pedirte por mis hermanas. Ayúdalas, Señor. Muchas de ellas en casa, cuidando, Señor, a los niños, limpiando la casa, atendiendo, administrando. Y muchas de ellas están cansadas, Señor, y ese mismo cansancio, bueno, a veces difícilmente también se puede expresar un amor puro por las diferentes circunstancias de la vida. Ahora sumando aquellas que también trabajan en lo laboral, Señor, y son responsables de casa. Bueno, yo te pido que les ayude, Señor, que les dé sabiduría, que haya dominio propio. No permitas que su mente divague. No permitas, Señor, que el enemigo establezca, Señor, una base en su cabeza, en sus pensamientos, utilizando eso para destruirlas, para decir, Señor, o hablar cosas que no son. Líbralas de la mentira, Señor, del enemigo. Líbralas de ser engañadas por la serpiente. Señor, que puedan tener la capacidad, mis hermanas, de discernir los pensamientos que provienen de ti, aquellos pensamientos que son propios de ellas, y también los pensamientos, esos dardos que el enemigo, Señor, manda, y que muchas veces es precisamente para destruir el matrimonio, la relación. Señor, que la ternura, el amor, la frescura sea una característica de ellas, Señor. Dales paciencia para con sus esposos. Que si su esposo está distraído, Señor, está quizás, pues bueno, no haciendo lo que tiene que hacer, Señor, en amor y sabiduría, con palabras de ternura, que pueda ayudarle, Señor, a encauzarlos, para así juntos poder caminar conforme a tu voluntad. Señor, y también oro por aquellos que quizá no, en este momento no están casados, no están dentro de una relación matrimonial, en la condición en la que sea. Señor, oro para que tú les ayudes, que tu gracia sea para con ellos, y si es tu voluntad, Señor, que ellos o ellas en un futuro puedan casarse, Señor, pues bueno, que se vayan preparando, que preparen su corazón, su mente, para hacerlo, Señor, de una manera que te glorifique. Al final, Señor, todo esto se trata de ti y no se trata de nosotros, que podamos entenderlo y que podamos vivir bajo esa verdad, Señor, porque, ay, Padre, cuando buscamos nuestro propio bien es donde cometemos tantos errores y queremos ser librados de eso, Señor. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pido de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, mis hermanos. Pues en esta misma actitud vamos a pasar el tiempo de oración.